Shalom, Masejet Psachim, la página en Bet Amud Aleph, estamos en la línea 13, donde están los dos puntos. Vimos en la Mishnah, Kayotzebo Amolich Perot Shviit Vejulei. Dice la Mishnah, según la regla que dijimos, que cuando una persona pasa de un lugar a otro lugar, tiene que hacer las jumrot de los dos lugares. Por lo tanto, dice la Mishnah, si una persona sale de un lugar donde hay todavía las frutas de Shvi'it en el campo, que entonces no hay que hacer biur a las frutas de Shvi'it que él tiene, pero él va a un lugar donde se acabaron las frutas de Shvi'it del campo, entonces él tiene que hacerles biur por la jumra del lugar donde él llegó. Y también al revés. Dice, después sigue la Mishnah y dice, trae la opinión de Rabbi Yehuda, y Rabbi Yehuda dice, Tze ve'avelecha afata, sal y tráete a ti también frutas. Aparentemente, Rabbi Yehuda está diciendo que el que fue a un lugar donde se acabaron las frutas, él les dice a la gente del lugar, así como yo tengo frutas del lugar donde yo vine, vayan ustedes también y traigan de allá frutas. Entonces, aparentemente, Rabbi Yehuda está diciendo que no tiene que hacer la jumra del lugar que él está. Pregunta entonces la Gemara, él no opina como esa regla que él tiene que hacer la jumra de los dos lugares, del lugar de donde él salió y la jumra del lugar donde él llegó. Desde la Gemara, Amar Rav Shisha Brei de Rav Idi Milta Achariti que Amar Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, no, Rabbi Yehuda habló de otro caso, no de lo que está hablando antes de la Mishnah, sino es algo que tenemos que añadir a la Mishnah, y sobre eso habló Rabbi Yehuda. Ve'achi que Amar, y así quiso decir, o mi makom shelo kalu le makom shelo kalu, una persona que salió de un lugar donde las frutas de Shvi'it no se han acabado en el campo, entonces no hay que hacer biur a las frutas que él tiene, y llegó a un lugar donde tampoco se acabaron en el campo, y veshama shekalu bimkomo, y después de que llegó al nuevo lugar, escuchó que en el lugar de donde él salió se acabaron ahora las frutas del campo, y en ese lugar donde él salió es que hay que hacer biur. Hayav levaer, Tana Kama opina que en ese caso también tiene que hacerle biur, y ese también es un caso que le damos la jumra del lugar donde él salió. Rabbi Yehuda omer, Tze ve'avelecha af ata me'ija de itneu ve'alo kalu lahu. Y Rabbi Yehuda dice, no, él puede decir, sal y trae frutas, estas que yo tengo, como estas que yo tengo, tú puedes también traer frutas de las mismas, que es del campo, de las mismas frutas en el lugar donde yo estoy. Por lo tanto, como no se han acabado, no tengo que hacer biur. Dice la Gemara, le meima de Rabbi Yehuda le kula. Según esta explicación, Rabbi Yehuda es menos estricto que Tana Kama. Tana Kama dice que hay que hacer biur y él dice que no hay que hacer biur. Le meima de Rabbi Yehuda le kula que ama. Ve'amar Rabbi Elazar, lo amar Rabbi Yehuda ela le chumra. Rabbi Elazar dice que él escuchó, él tiene una kabbalah de sus rabotav, que Rabbi Yehuda es le chumra y no le kula. Ela ipur. Dice la Gemara, el mismo caso, solo las ideas al revés. Eino hayab levaer. Tana Kama dice que no hay que hacer biur. Rabbi Yehuda omer, Tze ve'avelecha afata me'eja de aitineu ve'akalu lahu. Y Rabbi Yehuda, lo que quiso decir, sal y trae, quiso decir de esta forma. Sal y trae de estas frutas que tenemos aquí, del lugar donde yo vine, y vas a ver que ya no hay de esas frutas. Por lo tanto, sí hay que hacer biur. Entonces, el mismo caso, solo con las ideas al revés. Esa es la explicación número 1 a la Mishnah. Abai amar leolam kedektani. Abai dice no. Siempre la Mishnah es como está escrito, quiere decir que él salió de un lugar y llegó a un lugar que la situación es diferente, y no como acabamos de explicar que él salió de un lugar que no se acabaron y llegó a un lugar donde no se acabaron. No, como dice la Mishnah, salió de un lugar y llega a otro lugar que la situación es diferente. Ve'achi que amar, y así quiso decir la Mishnah, y ese es el caso adicional que decimos en la Mishnah. O mi makom shelo kalu, le makom shekalu, él salió de un lugar donde no se han acabado las frutas en el campo, y él no tiene que hacer biur las frutas que él tiene, y llegó a un lugar donde sí se acabaron. Ve ejeziran limkoman, y él, después de estar en el lugar donde sí se acabaron del campo, él se devolvió al primer lugar donde no se han acabado. Ve adain lo kalu, y todavía no se han acabado. Cuando él volvió, todavía no se han acabado en el lugar donde él salió inicialmente de él. Entonces, Tana Kama dice, Eino hayab levaer. Tana Kama opina, no hay que hacer biur.
también donde él está ahora, donde él las quiere comer, no se han acabado. Y de aquí es donde originalmente él salió con ellas. Entonces, donde crecieron y donde él se las va a comer, no se acabaron. No hay que hacerle biur. Rabbi Yehuda Omer, Tze ve'avelecha af ata, me'eicha de'aitinu ve'akalu lahu. Y Rabbi Yehuda dice, no, sí hay que hacer biur también en ese caso. Porque ahora, de hecho, ¿de dónde él las trajo? Él ya estuvo con esas frutas en un lugar donde se acabaron, y como de ese lugar ya no puede traer de esas frutas, por lo tanto, sí hay que hacerles biur. Matkifla Ravashi, pregunta Ravashi a la explicación de Abaye, le Rabbi Yehuda, atu agaba de hamra kaltinu, ¿acaso mientras las frutas están sobre el burro, ellos se volvieron parte del lugar donde él llegó? Quiere decir, como esas frutas no crecieron en el otro lugar donde se acabaron, y él no las va a comer en el otro lugar donde se acabaron, entonces ¿por qué él tenga que hacer biur? Que si Ravashi le parece que no puede ser, que Rabbi Yehuda opina que en ese caso hay que hacer biur. Ela amar Ravashi beplukta de anitanai. Dice Ravashi, la machloket en Tanna Kama y Rabbi Yehuda es la misma machloket que hay en otra Mishnah. Detnan, akovesh shlosha kvashin bechavit achat. Una persona que pone en vinagre 3 especies diferentes de verduras, y como son 3 especies diferentes, entonces el tiempo del biur de las 3 es diferente. Entonces, ¿qué pasa con ese barril que hay en él? 3 especies diferentes de comida que tienen tiempos diferentes de biur. Rabbi Eliezer Omer, Ochlin al Rishon. Rabbi Eliezer dice, como todos están en el barril juntos, todos están, digamos, en vinagre juntos, entonces todos es considerado como una comida. Entonces, el tiempo más temprano, que es decir, la especie de comida que el tiempo del biur de él es el más temprano, ese define para todo el barril. Así opina Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Afal Acharon. Rabbi Yoshua es el menos estricto, dice no, al revés. Como todos son considerados como uno, entonces nos vamos según el último. El tiempo más tarde de una de esas 3 es el que define cuándo hay que hacer biur a lo que está en este barril. Rabban Gamliel Omer, Kol shekale mino min hasadeh, yevaer mino min hachavit, ve'alacha kedvarav. Rabban Gamliel dice no. Aunque está en el mismo barril, cada uno es por sí mismo. En el momento que cada uno de ellos se acaba en el campo, esa comida que está en el barril hay que sacarla y hacerle biur, y no se juntan los 3. Y termina la Mishnah diciendo que la halajá es como Rabban Gamliel. Entonces la Mishnah de nosotros es como esas opiniones. Quiere decir, Tanna Kama opina como Rabbi Yoshua, que nos vamos lekula, según la especie más tarde. Y Rabbi Yehuda opina como Rabban Gamliel, que cada comida es por sí misma, y eso es lo que le dijo: sal y trae de la especie que se acabó en el campo, ve y trae del campo, y vas a ver que no puedes. Entonces esa comida, esa especie de comida, esa especie de verdura que está en el barril, que se acabó en el campo, a ese hay que hacerle biur. Así explica Ravashi. Otra explicación trae la Gemara, Ravina Amar beplukta de Ani Tanai. Ravina dice que depende de otra machloket que encontramos en una braita de Tania, Ochlin batmarin achichle acharon shebetzoar. Dice Tanna Kama, en Yehuda se puede comer dátiles hasta que se acaban los dátiles en Zohar. Quiere decir, cuando nosotros decimos que se acabó en el campo, entonces más tarde la Gemara va a traer que dividimos a Eretz Israel en 3 lugares diferentes, son llamados 3 Medinot, 3 lugares diferentes. Hay Yehuda, hay Galil y hay Eber Yarden. Cada uno de esos 3 lugares es por sí mismo, quiere decir, en Yehuda, digamos, estamos hablando de dátiles, se puede comer dátiles hasta que se acaben en todo Yehuda, pero si se acabaron en todo Yehuda, aunque quedan dátiles en Galil, eso no afecta, si eso no ayuda, y hay que hacer biur en el momento que se acabaron en todo Yehuda. Pero si una persona vive en un lugar en Yehuda, digamos en el norte de Yehuda, y se acabaron los dátiles en el norte, como hay todavía dátiles en el sur de Yehuda, no hay que hacer biur. Y dice Tanna Kama que Zohar, que es el lugar más tarde que quedan dátiles, ese define para todo Yehuda. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ochlin al shel ben akifin ven ochlin al shel ben hasheitzin. Dice Rabban Gamliel que depende. Hay dátiles que están ben akifin, que es entre las hojas de la palma. Esos son los últimos que definen. Pero
a veces ya se acaban ahí y hay dátiles que caen de la palma de las hojas para más abajo y se quedan en las espinas del tronco de la palma. Eso es lo que es llamado sheitzin. Dice Rabban Gamliel, si hay dátiles ben akifin en las hojas, entonces se puede comer en todo Yehudá. Pero si quedan dátiles solamente entre las espinas, ya no se puede comer. La razón es porque lo que nosotros decimos que hayan todavía frutas en el campo, en el pasú que está mencionado con relación a que el animal puede comer de eso todavía en el campo. Al momento que eso está entre espinas, ya el animal no puede llegar a comer de eso. Entonces Rabban Gamliel lo considera que se acabaron por completo las dátiles, por lo tanto él dice que sí hay que hacer biur. Entonces que Tanna Kama opina, no, si quedaron dátiles entre los sheitzin, entre las espinas, de todos modos hay todavía dátiles en el campo, entonces no hay que hacer biur, y esas son las opiniones de la Mishnah de nosotros. Tanna Kama opina como Tanna Kama, cada Mishnah de nosotros es como Tanna Kama de la Braita, y él dice, si hay dátiles en los sheitzin, es suficiente, y Rabbi Yehuda opina como Rabban Gamliel, que si hay dátiles solamente en los sheitzin, no es suficiente, y eso es lo que él dice. Ve y trae dátiles de donde están ahora, que están solamente en las espinas, y va a ser que el animal no puede traerlas de allá. Como no puede, es considerado que no hay, y si no hay, hay que hacer biur, y siempre Rabbi Yehuda le jumbra. Y hasta aquí Nun Bet Amud Aleph.